Mientras la avanzada militar estadounidense de barcos y más de 6.000 hombres permanece en la región con el objetivo, dice ese país, de cercar el narcotráfico saliente de Venezuela, dicho gobierno ha mencionado al Cartel de los Soles como responsable de sostener la producción de narcóticos y al régimen de Nicolás Maduro. La afirmación es un mensaje claro contra el gobernante venezolano. Este respondió enviando 15.000 hombres a la frontera con Colombia. Pero la mención del Cartel de los Soles no quedó en el aire y en la conversación también entró el presidente colombiano Gustavo Petro, quien insiste en que dicho cartel no existe, sino que todo depende de la llamada Junta de Dubái. Así está el panorama político y militar en la región tras dichas afirmaciones. Hoy es martes 26 de agosto. Mi nombre es Carlos Solano y este es el café de hoy de El Tiempo. El Tiempo es un medio aliado de The Trust Project. Primero, actualización de algunas noticias de las últimas horas. La decisión del expresidente Álvaro Uribe de renunciar a la prescripción de su caso por soborno a testigos y fraude procesal generó debate en el país. Primero, porque el efecto inmediato que tiene sobre el Tribunal Superior de Bogotá, que tiene la decisión, es que ya no hay un plazo perentorio del 16 de octubre para pronunciarse en segunda instancia, que está estudiando en este momento la apelación que presentó la defensa del expresidente a la sentencia de la jueza Sandra Leriana Heredia. Sin embargo, para visión de algunas de las partes en este debate, el efecto en sí mismo ya no tendría sentido, pues ya era claro que el caso no iba a ser archivado por vencimiento de términos. Para intentar entender este tecnicismo, así lo explica el penalista Francisco Bernati. Para que tenga efecto la renuncia a la prescripción, primero se debe decretar la prescripción por parte del Tribunal Superior de Bogotá en caso de que vayan a extender esa fecha. Después entrarían a estudiar la renuncia a dicha prescripción. Tras el atentado que se presentó en Cali, que tuvo un saldo de 5 muertos, además de decenas de heridos, reforzarán la seguridad de la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, y del alcalde de Cali, Alejandro Eder, pues las amenazas de las disidencias de las FARC a través de la estructura Jaime Martínez estarían detrás de las intimidaciones directas, amenazas directas contra los dos funcionarios, y también se han reclamado el atentado en Cali. La tregua de aranceles que actualmente hay entre Estados Unidos y China después de aquellos careos de meses anteriores podría estar en riesgo por la decisión del gobierno Trump de señalar que si China no exporta imanes a Estados Unidos, podría imponer aranceles del 200%. El mundo pendiente de las decisiones de Donald Trump en torno a este tema. La Procuraduría destituyó al alcalde de Tunja. Recordemos a este político salido de cualquier molde cuya elección fue noticia nacional, el señor Mikhail Krasnov, de origen ruso. Considera la Procuraduría que había irregularidades en un contrato de prestación de servicios que suscribió con la UPTC meses antes de las elecciones y por eso estaría impedido para asumir el cargo de alcalde. Una propuesta nueva del Ministerio de Hacienda genera debate en torno a cómo recaudar 1.2 billones de pesos a partir de que las empresas paguen un 20% más por el servicio de energía eléctrica que usen. Esto para buscar ayudar a la exención en la contribución de solidaridad que tienen varias empresas desde hace 15 años. Se viene un intenso debate. En medio de un cruce de declaraciones que van y vienen en el tenso ambiente militar en el que Estados Unidos ha desplazado a más de 6.000 hombres, además de algunos barcos para hacer presencia en la zona para combatir el narcotráfico, argumenta Estados Unidos, también se ha hablado del Cartel de los Soles
y cómo este grupo estaría sosteniendo al régimen de Nicolás Maduro. En respuesta, por supuesto, Venezuela ha dicho que esto no es cierto y ha intervenido también el presidente Gustavo Petro, quien dio declaraciones durante este lunes afirmando que el cartel de los soles no existe y que el narcotráfico de la región depende más de lo que él ha llamado la Junta de Dubái. ¿Qué sustento tienen estas afirmaciones? Y en ese cruce de versiones, pues estamos ante el anuncio de un envío de 15.000 hombres hacia la frontera con Colombia para asegurar lo que Venezuela llama una zona de paz. Así lo dijo Diosdado Cabello. Entonces nuestro presidente ha decidido activar de manera inmediata la zona de paz número 1. La zona de paz número 1, ponme el mapa por favor, que incluye el estado Táchira y el estado Zulia. Zulia y Táchira, zona de paz número 1. Y ha ordenado el presidente un gran refuerzo operacional de lo que ya existe allí. Porque ahí estamos operando desde hace bastante tiempo, desplegado. Pero vamos a ver qué es el cartel de los soles y por eso hemos invitado al profesor Víctor Mijares para que nos cuente, profesor asociado de Ciencias Sociales de la Universidad de los Andes, para que nos cuente, investigador además en temas de geopolítica latinoamericana, para que nos cuente qué es eso del cartel de los soles. Bienvenido, profesor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación. Profesor, empecemos por eso, por el cartel de los soles. ¿Qué significa esa etiqueta que niegan tanto Maduro como el mismo Petro? Sí, el Cártel de los Soles es una estructura informal. No tiene, a diferencia de otros mecanismos y organizaciones que han servido para el tráfico de drogas o el crimen transnacional organizado, en donde tenemos, digamos, estructuras muy claras, el Cártel de los Soles, de acuerdo a la información que se tiene y que ha sido recopilada durante años de investigación y algunas de estas, digamos, investigación periodística, investigación de inteligencia que se ha filtrado y, por supuesto, declaraciones por parte de funcionarios públicos de varios países, entre ellos, digamos, de la propia inteligencia colombiana en el pasado, se ha identificado como una estructura que más que ser una estructura orgánica que trafica directamente, es una estructura que genera permisividad en el territorio venezolano, controlando, por supuesto, una enorme extensión de más de 900.000 kilómetros cuadrados del territorio venezolano, territorio terrestre venezolano, y casi 400.000 o más kilómetros cuadrados en la zona económica exclusiva y el mar territorial de Venezuela. Entonces es un área enorme que controla en una posición particularmente interesante. Yo creo que esto hay que verlo muy bien desde el punto de vista geopolítico, porque efectivamente, al ser Venezuela un país con una fachada tan amplia hacia el Caribe y por supuesto una salida por las bocas del Orinoco hacia el Atlántico, pues lo convierte en un país de tránsito de droga muy importante. Y allí esa estructura informal, la información que se tiene es que se maneja a partir de la permisividad que generan las fuerzas militares, particularmente la fuerza Armada Nacional Bolivariana, y desde luego desde el propio poder político, que ha sido y ha mantenido cierta connivencia con otros cárteles y otros grupos mucho más organizados. Entonces, aquí lo que estamos viendo es la típica estructura de un estado mafioso que juega a dar permisos, a conceder ciertas licencias para el tráfico de estupefacientes, de personas, de armas por su territorio, pero no es una estructura que pudiésemos establecer claramente. Por supuesto, hay responsabilidades en todo esto y allí es donde vemos entonces que el gobierno de los Estados Unidos identifica un alto mando de todo esto, pero es básicamente un mando de responsables que, insisto, permiten esto a cambio de, se supone, algún tipo de beneficio económico o digamos, político o militar. El presidente Gustavo Petro en sus declaraciones dice que eso no existe, que lo que hay es una estructura de narcotráfico que está desde Dubái, está desde diferentes lugares y que estaría relacionado más bien es con grupos de la élite colombiana, que estaría vinculado a otros niveles de redes de narcotráfico. ¿Qué tan posible o factible es lo que dice el presidente? Pues yo he venido revisando un poco esa hipótesis del presidente Petro con respecto a lo que él llama la Junta del Narcotráfico.
Y con respecto a eso, en materia de información de inteligencia o periodismo investigativo, no hay nada. Es decir, esta es una hipótesis que hasta el momento el único que la maneja, al menos públicamente, es el presidente Gustavo Petro y no hay indicios de que eso, digamos, exista. Por supuesto, esto es una hipótesis del presidente. No parece que esté sustentada en informes de la Dirección Nacional de Inteligencia, es decir, no pareciera que eso esté acompañado por parte de la agencia, principal agencia de inteligencia del Estado colombiano, que es la DNI, y tampoco vemos ningún tipo de no ha trascendido ningún tipo de informe por parte de ninguno de los servicios de inteligencia de las fuerzas militares, ni Armada, ni Ejército, ni Policía Nacional, ni Fuerza Aérea. Entonces eso, pues, nos pone un poco a dudar acerca de esta veracidad y pareciera más bien que está tratando un poco de desviar la atención con respecto a esta estructura informal, pero grande, de permisividad en el territorio venezolano, que es el Cártel de los Soles, hacia otra estructura un poco para contraatacar narrativamente la idea de que como el Cártel de los Soles estaría vinculado al gobierno venezolano, eso podría traer en consecuencia un detrimento importante para la imagen internacional, sobre todo hemisférica, de la izquierda latinoamericana y de ese modo estaría contraatacando para achacar entonces a la derecha esta nueva organización transnacional que hasta los momentos es solo una hipótesis de Gustavo Petro, pero no tenemos nada confirmado. Estados Unidos movilizó dos barcos, se habla de 6.000 hombres, pero no necesariamente eso significa que es un método de invasión o una movilización especial específica sobre ese tema. Se ha hablado es de combate al narcotráfico, se habla de que pues esta es una zona en la que se mueven submarinos que ya hemos visto muchas veces que los han incautado y que tienen unas tecnologías especiales para moverse tal cual como en las películas. De todos modos, el discurso de Estados Unidos ha sido que Nicolás Maduro es la cabeza de una estructura de narcotráfico y pareciera que eso no fuera a dar marcha atrás, es decir, que tiene su sustento para sostener esto, ¿verdad? Sí, hay varios digamos, antecedentes en todo esto. Y vamos a ir como de atrás para adelante, ¿no? Con respecto a la conexión de Maduro con el narcotráfico, más allá del Cártel de los Soles, que como insisto es una estructura informal que articula distintas fuerzas que efectivamente hay evidencia que están narcotraficando y que incluso hay alguna conexión con Nicolás Maduro, particularmente por un caso que ya casi no suena, ¿verdad? Que es el de los llamados, el caso de los narcosobrinos, que recordemos que son sobrinos de sangre de la primera dama de Venezuela, de la esposa de Nicolás Maduro, de Cilia Flores, y que fueron canjeados a partir de una negociación que tuvo Estados Unidos, en donde también, digamos, pasó el caso de Alex Saab, que fue devuelto a Venezuela. Todo esto aparentemente a cambio de que el gobierno de Maduro permitiese las elecciones del año 2024, que ya sabemos lo que pasó con respecto al fraude masivo del 28 de julio. Ahora bien, eso nos lleva a pensar que efectivamente hay evidencia y hay, digamos, una serie de señales e indicios de que hay una conexión directa de Nicolás Maduro y el gobierno venezolano con el narcotráfico, que el cártel de los soles es en realidad como una especie de suma de muchos cárteles, con lo cual hay una especie de articulación informal, pero funcional, ¿verdad? Y luego nos movemos entonces a entender lo que está pasando en el Caribe. Lo que ha movido y lo que sabemos que ha movido hasta el momento la Armada de los Estados Unidos son tres destructores de la clase Burke. Son de los destructores más potentes que puede haber en cualquier armada del mundo. Son destructores que están, digamos, diseñados para la guerra convencional, es decir, para entrar en combate contra otros destructores, contra portaaviones, contra aviones de combate, es decir, tiene unas capacidades misilísticas muy destacadas, aunque los misiles que tienen no son misiles de largo alcance, tendrían que aproximarse muchísimo a la costa, casi llegando a, a aguas territoriales venezolanas, es decir, casi hasta el archipiélago de los Roques para poder, digamos, tener algún tipo de oportunidad de hacer blanco en el centro de Caracas, ¿verdad? Donde está el Palacio de Miraflores. Entonces, digamos, aquí jugando un poco a esas hipótesis, pareciera que efectivamente lo que tenemos es una fuerza, un despliegue de fuerza naval que parece exorbitante, desmedida, desproporcionada para el narcotráfico,
pero que también debemos tomar en cuenta que está operando fuera de su zona natural de despliegue. No tiene una base en el Caribe, a menos que, bueno, por supuesto, pudiese utilizar Puerto Rico, pero ninguno de los puertos de Puerto Rico no es un puerto militar, ninguno está autorizado ni tiene las capacidades para servir de logística a estos barcos. Tienen que volver hasta la costa este de los Estados Unidos. Pero más allá de eso, sí se ve un despliegue desproporcionado de fuerza para la lucha contra el narcotráfico. Sin embargo, a pesar de que es desproporcionado para la lucha antinarcóticos, no es suficiente para una operación importante que pueda llevar adelante un cambio de régimen. No se ve hasta los momentos ningún tipo de despliegue en cuanto a fuerzas anfibias. Se ha amenazado con eso, pero hasta los momentos no se ha visto. Se ha hablado de entre 4.000, 4.500, 6.000 entre marinos y marines, pero recordemos que la invasión de Panamá, que es un país mucho más pequeño que Venezuela, en el 89 ocupó 27.000 marines y que además habían bases militares de los Estados Unidos en Panamá. Entonces, hasta el momento lo que vemos es mucho poder de fuego para el narcotráfico, pero no suficiente como para un cambio de régimen. ¿Qué me lleva a mí a pensar esto? Que la solución o la respuesta podría estar algo como en el medio. Claramente hay unas declaraciones por parte de la vocera de la Casa Blanca, de la fiscal de los Estados Unidos, y ambas apuntan al máximo uso de la fuerza en orientación al narcotráfico y Maduro como cabeza de esas fuerzas que narcotrafican y pareciera que están intentando generar algún tipo de presión política. No sabemos si para forzar algún tipo de quiebre dentro de las fuerzas militares de inteligencia y contrainteligencia o para obtener algún tipo de beneficio a partir de una negociación política. Pero lo que estamos viendo en este momento, pues nos da algunas señales acerca de el interés que está cobrando Estados Unidos, porque por primera vez estamos viendo quizás por primera vez con esta contundencia en los últimos años, una clara militarización de las tensiones entre Caracas y Washington. Evidentemente, cuando hablamos de este tema y cuando reacciona un Nicolás Maduro que dice esto va a ser otro fracaso estilo Vietnam o estilo Afganistán, siempre viene a la cabeza, bueno, ¿qué es lo que hay detrás de los intereses de Estados Unidos? O siempre sale sobre la mesa la idea del petróleo. En ese sentido, si bien, como dice usted, no podemos llegar a afirmar ni que es suficiente para una invasión, tampoco como para atender un tema de narcotráfico, ¿qué podemos imaginar de esto? Es decir, en algún punto esto hila a tal punto de llegar al tema de que esto es por el petróleo. Allí, digamos, siempre se ha planteado esta idea. Esto hace parte, por supuesto, de las narrativas históricas del chavismo incluso desde el año 2003, cuando Hugo Chávez apoyó al gobierno de Saddam Hussein antes de la invasión de Irak. Y efectivamente se hablaba mucho de las guerras por petróleo. La evidencia indica, y hay varios trabajos, digamos, interesantes al respecto. Emily Mayardin, por ejemplo, tiene un trabajo de hace algunos años en donde desacredita toda la tesis de las guerras por el petróleo. ¿Por qué? Y muy particularmente en el caso venezolano les voy a decir por qué. Porque el petróleo venezolano ya fluye hacia los Estados Unidos. No hace falta ningún tipo de invasión para eso. De hecho, la mayor tajada y el mayor productor de petróleo ya no es Petróleos de Venezuela, no es ninguna petrolera rusa, ni china, ni iraní, sino que es la empresa Chevron, que opera en los Estados Unidos, que opera bajo licencia de la Casa Blanca, y eso también nos pone a pensar un poco acerca de qué significa todo esto, porque por una parte tenemos un gobierno de los Estados Unidos, muy al estilo Trump, ¿verdad?, que lanza este tipo de amenazas, que moviliza buques de guerra, pero por otro lado hay una licencia a la explotación petrolera. Esto lo que nos lleva a pensar es que es algo muy típico en estos meses que llevamos. El gobierno Trump parece que lleva hace años, pero en realidad lo que lleva son meses. Es lo siguiente: dentro del gobierno Trump conviven, coexisten fuerzas opuestas o fuerzas e intereses opuestos. Hay unas fuerzas que están muy representadas, por ejemplo, por el secretario de Estado Marco Rubio, que es pues un cubano americano, línea dura, republicano clásico del sur de la Florida.
con unos vínculos muy importantes con las comunidades latinas de esa parte del país, que es un estado, por el sistema electoral de los Estados Unidos, un estado clave para lograr el control de la Casa Blanca, pero también para mantener el control sobre las cámaras alta y baja del Congreso de los Estados Unidos. Entonces, allí hay un interés muy concreto de generar toda la presión posible, incluso política, diplomática, militar, económica y psicológica, porque yo creo que hay mucha operación psicológica en todo esto, para lograr ventajas y para tratar también de atraer un electorado que en este momento se está enfriando un poquito con el tema de la migración y con el trato que se le está dando a los latinos y que pudiese estar arrepintiéndose, como dicen, digamos, indican algunos estudios de opinión en los Estados Unidos, donde hay un arrepentimiento latino creciente, todavía no total, pero creciente, hacia Trump. Ese voto es importante y esto podría también responder a eso. Y responde precisamente esa línea dura de los halcones latinos en la Florida. Pero por otra parte tenemos a los petroleros. Nos movemos de estado, sobre todo Texas, ¿no? Aunque hay otros estados petroleros también, pero hay muchísimo interés en el sector petrolero de mantener una posición en Venezuela actual, por lo que puedan explotar, pero adicionalmente también al futuro. Es decir, las empresas petroleras que operan en el mundo, y sobre todo Chevron es una empresa que se ha caracterizado siempre por mantener operaciones en lugares de altísimo riesgo, porque sabe que allí puede lograr tener un monopolio importante, porque otras empresas pequeñas o medianas no se van a atrever a entrar. Y ahí Chevron apuesta también como futuro, sabiendo que si logra mantener una posición estable dentro de Venezuela, puede obtener mucho rédito económico en el futuro. Y son empresas, por supuesto, que se están manejando no en un horizonte de tiempo de meses o de pocos años, sino décadas. Entonces, aquí hay un interés muy claro por parte de Chevron que está sacando petróleo. Hay intereses de petroleros, digamos, de menor rango, pero que están también vinculados al sector minero energético venezolano. Y allí vemos entonces esa dualidad del gobierno Trump, que desde luego pues está muy capturado por distintos tipos de intereses, tanto políticos como privados y económicos, y eso hace, por supuesto, que sea tan impredecible cualquier toma de decisión en la Casa Blanca en este momento. Profesor, ahí estamos en la mitad nosotros. Hemos venido en una conversación, Colombia, hablando sobre un convenio para una zona binacional. El presidente Petro hace estas declaraciones. Por el otro lado, no más hace unos meses estábamos ante una suerte de espejo con Brasil en la que tomaban decisiones Trump con respecto a Brasil, en las que estaba incluido el tema Bolsonaro y nosotros estábamos en el tema Uribe al mismo tiempo. Es decir, pareciera que estuviéramos viviendo una suerte de puntos medios entre los vecinos. ¿Cómo nos va a nosotros en este escenario en el que además evidentemente estamos en el foco dentro de la producción de cocaína? Sí, ahí Colombia es la mitad del sándwich en estas tensiones. Es indudable eso. Y tiene que ver obviamente por la ubicación geográfica de Colombia, tiene que ver por el hecho de que hay unos intereses cruzados entre Colombia y Venezuela, tanto de actores estatales, ¿verdad? Tanto de los gobiernos de Petro y de Maduro, como actores transnacionales y actores, digamos, de transnacionales ilícitos que hacen vida en ambos países, que se han establecido en ambos países. Ya estamos hablando de el ELN, la segunda Marquetalia, ya son considerados por fuerzas militares del mundo y por servicios de inteligencia del mundo como guerrillas y como grupos transnacionales, en este caso grupos de crimen organizado binacional. Entonces, y adicionalmente a eso, no podemos olvidar algo que a veces yo siento que se olvida con este gobierno Petro, y es que legalmente hablando, por tratados internacionales, Colombia sigue siendo aliado principal no OTAN de los Estados Unidos y Global Partner de la OTAN en sentido estricto. Entonces estamos hablando del país que está militarmente más conectado en los Estados Unidos, en el hemisferio occidental. Ni siquiera México con su cercanía geográfica. Es Colombia. Colombia es la pieza clave en la geoestrategia de los Estados Unidos en las Américas. No es Panamá, no es Groenlandia, es Colombia. Y esto tiene que ver, por supuesto, insisto, a esa ubicación geográfica y el hecho de que, en efecto, en este momento haya tantos intereses cruzados. Uno de ellos tiene que ver precisamente con monómeros, tiene que ver también con el sector energético. El presidente Petro ha manifestado el interés en la compra de monómeros, se la ha jugado tratando de persuadir al gobierno venezolano de que no lo venda al mejor postor, sino que se lo venda al Estado colombiano. Y allí el gobierno venezolano ha ganado algún tipo de indulgencia por
parte del gobierno Petro, al punto que ya se ha olvidado por completo cualquier tipo de reclamo o solicitud de actas del 28 de julio de 2024. Adicionalmente a esto, pareciera, y ahí sí yo voy a entrar en un terreno, digamos que me van a perdonar, pero voy a ser bastante cauteloso en esto porque no tengo ningún tipo de evidencia ni de señales claras al respecto. Hay algunas señales muy ambiguas, pero que nos llevan a pensar que hay algún tipo de interés por parte del gobierno colombiano porque no se confronte directamente el gobierno venezolano por parte de los Estados Unidos, ni por parte de ninguna otra fuerza, pero sobre todo de los Estados Unidos. Hay un interés que se manifiesta en algunas declaraciones como las que hemos visto con respecto al Cártel de los Soles. Hay algún interés que se manifiesta en mucha proximidad, por ejemplo, del ministro de Energía y Minas de Colombia en Caracas, que se manifiesta en, insisto yo, en esta aquiescencia frente al fraude del 28 de julio del año pasado. Y esto nos lleva a pensar que esa zona binacional pareciera responder mucho más a los intereses de Maduro que a los intereses nacionales de Colombia. Y eso pues nos pone a pensar de quizás alguna preocupación o algún interés que pueda tener el gobierno colombiano, el gobierno particularmente de Gustavo Petro, frente bien sea una deseable derrota, digamos, victoria para ellos, que es lo que desearían, por supuesto, el pacto histórico, pero sobre todo frente al probable escenario de una derrota en el año 26. Yo creo, y esto lo he publicado en algunas columnas, particularmente en La Silla Vacía, que una de las hipótesis que yo manejo es que haya algún tipo de interés por parte del gobierno de Gustavo Petro por dejar algo que yo llamo trampas de gobernabilidad, y es dejar amarrados acuerdos binacionales entre Colombia y Venezuela, generar un espacio de inestabilidad fronteriza que podría convenir mucho a Venezuela, pero que podría ser muy inconveniente para la gobernabilidad y la gobernanza de seguridad de esa región, de esa enorme región fronteriza binacional, y eso pondría en jaque la estabilidad política del próximo gobierno. Yo insisto, esto es una hipótesis que yo tengo, no estoy diciendo que esto sea cierto, simplemente tengo algunas señales, indicios que me llevan a elaborar esta hipótesis que pues tendríamos que esperar algún tiempo para poder probarla. Pero claramente hay un interés del gobierno colombiano en tratar de desviar esa tensión y minimizar los efectos sobre el gobierno venezolano. Y adicionalmente hay también unas consecuencias, digamos, inevitables para Colombia, insisto, sobre todo por su posición geopolítica en todo este conflicto. Pero con un gobierno tremendo, con un gobierno Trump que apenas acaba de comenzar, es decir, apenas está arrancando y le queda todo el escenario por delante, incluso para el siguiente gobierno, en caso de que ese escenario se produzca. Sí, ahí la situación obviamente, en mi hipótesis, es que se podría estar jugando con esa inestabilidad y generar cierta ingobernabilidad o problemas de gobernabilidad, precisamente para tratar de jugar con esto electoralmente hacia futuro. El gobierno Petro o el pacto histórico, si logra salir, si sale del poder a partir del año 26, le va a interesar mantener una posición de oposición dura, férrea, y para eso va a necesitar la mayor inestabilidad posible del país para precisamente volver a convertirse en una opción viable. Fue la inestabilidad lo que lo llevó al poder y seguramente estarán apostando a la inestabilidad hacia futuro. Entonces, en ese sentido, tener a un vecino como Venezuela, en donde no haya cooperación con Caracas, en donde esté una situación de tensión constante, en donde siga siendo la retaguardia estratégica de los grupos de crimen organizado transnacional, pues lamentablemente, en mi hipótesis, insisto, esto podría ser conveniente precisamente de esos planes de mantener en vilo la gobernabilidad del país. Gracias por acompañarnos en el café de hoy. Suscríbase en todas las plataformas de podcast y en el canal de YouTube de El Tiempo. Nos encuentran también en Instagram y en X como @podcasteltiempo. Además, si quieres recibir a través de WhatsApp la notificación de cada nuevo episodio, siga el enlace que se encuentra en la descripción o envíenos un mensaje con la palabra suscripción al teléfono 320-300-5327 y haga parte de la comunidad de El Café de Hoy.
Este episodio contó con colaboración de Ángela Páez. Mi nombre es Carlos Solano. Podcast El Tiempo.